Las escrituras nos dicen que al que cree, todo le es posible. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos de aquí saben que estamos dentro de su propósito? Por lo tanto, todo nos es posible. Amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos a declarar que no hay nada imposible para los que han sido llamados conforme a su propósito. Lo decimos así: y en ti todo es posible. Yo todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por lo tanto, nada es imposible. No voy a vivir, no voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento, no voy a vivir por lo que siento. ¿Por qué? Yo sé que aquí conmigo está, Él está en mí. Yo sé que todo es posible en ti. Todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible, aleluya, no hay nada imposible. Una vez más, no voy a vivir, no voy a vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento, oh no. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que todo es posible. Posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. ¿Hay alguien que cree en el Señor aquí? Amén. Cantémoslo. Creo en ti, creo en ti. 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 Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Jesús. Creo en ti, creo en ti. Por eso, en ti todo es posible. Yo todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. ¡Aleluya! Creemos en ti, Señor. ¿Por qué no hacemos una confesión antes que nada? Porque la adoración verdadera es la adoración que le agrada a Él. Y una adoración que le agrada a Él
es la adoración con entendimiento de que vive Cristo en mí. ¿Por qué no hacemos esta confesión? Con tus propias palabras ahí donde estás. Dile al Señor que has entendido, has creído que vive Cristo en ti, que vive Cristo en mí. Que las obras del Padre se expresen en nosotros. Que su carácter, su persona sea expresado en nosotros. Vives tú en mí. Porque Cristo vive en mí. Aleluya. Por eso podemos cantar, porque vive Cristo en mí. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como. Cantamos todos. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya, sea exaltado Él. Amén. Él es merecedor de toda gloria, de toda honra. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única. La razón de mi adoración, eres tú mi razón, el único motivo para vivir, Díselo, es una verdad. eres tú mi La Señor. única. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Exaltado sea Eres Él. todopoderoso, Aleluya. eres Eres maravilloso, todopoderoso. Vive en su iglesia. nadie como tú, Señor. Soberano es Él. Amén. Soberano. Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios, amén. Aleluya. Es que Él es el Todopoderoso, Él es el creador de todas las cosas, Amén. Él es el creador de todo, por Él existimos, por Él vivimos, por Él y para Él, amén. Amén. Gloria al Señor. ¿En qué congreso estamos? Vive Cristo. Vive Cristo en mí, vive Cristo en mí. Así es que en esa magnitud vamos a salir de este congreso creyendo que Él vive, que Él mora, que Él habita, que Él es quien hace las obras por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Toma tu lugar. Damos gracias al Señor por una vez más estar en la convocatoria que el Espíritu Santo hace a nuestras vidas. Qué maravilloso es ver cómo el Señor se ha determinado, no encuentro otra palabra, una determinación en su propio plan, en su propia persona, que nada lo mueve, que nada lo detiene.
Hace años el Señor dio una palabra que Él había trazado un plan perfecto en su oficina. Y en ese plan perfecto estaba el nombre de Misión Cristiana al Calvario. El nombre de Misión Cristiana al Calvario. Por eso Él dijo: Calvario, desde que te vi te amé. Desde que te vi te amé. Y ahí debe de radicar nuestra seguridad y nuestra identidad en Él, porque somos amados en Él. Él es nuestro creador, nuestro formador, y Él le dijo a Jacob: yo soy tu creador, yo soy tu formador, yo te elegí, yo te puse nombre, mío eres tú. Y ahí es donde radica nuestra identidad, amén, porque somos elegidos en Él y para Él. El Señor anoche nos estuvo hablando de identidad. Bueno, todo el día el Señor estuvo hablando. Y qué maravilloso es ver que en cada conferencia el Señor está revelando su corazón para nosotros. Pero si algo es tan trascendental en nuestra vida como hijos de Dios, es que nosotros tengamos la identidad correcta en Él. Si decimos que vive Cristo en nosotros, se hace necesario que como hijo y como hija de Dios yo tenga una identidad correcta en Él. Porque con esa identidad correcta voy a poder hacer lo que Él ha determinado en mi vida. Con una identidad correcta voy a poder pararme a la brecha. Dice en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Y en una versión me encanta, creo que es la NBD, dice: yo los elegí y los puse en el camino para que ustedes vayan y hagan y den fruto. Eso es maravilloso, porque esa elección tiene un propósito, pero para ello debo de tener una identidad correcta en Él. Amén. Acompáñeme a Efesios. Efesios capítulo 1. Versículo 4. Dice: según nos escogió, ¿en quién? ¿En quién? Esa es la parte importante de la cual quiero resaltar en este versículo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué no lo leemos con ese entendimiento de que tu escogimiento surgió y se originó en Él? Dice: según nos escogió, ¿en quién? En Él. ¿En quién surgió ese escogimiento? ¿De dónde nació? ¿De dónde proviene ese escogimiento? En Él. Y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y anoche se nos leía en Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice: porque somos hechura suya, creados en ¿quién? ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. Fuimos creados en Él. Dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si vemos en Efesios capítulo 1 y versículo 4 y el capítulo 2 y versículo 10, vemos que nuestro origen surge de Él, que fuimos creados en Él, que de Él surge, en Él se origina ese escogimiento. Y Efesios capítulo 1 y versículo 4 me encanta porque dice: según nos escogió en Él. Y ahí debe de radicar nuestra identidad, que fuimos escogidos en Él. Amén.
En Él, de allí radica el que tú hayas sido elegido y el que hayas sido colocado y ubicado en un lugar. Definitivamente esto no hubiera sucedido si no hay un nuevo nacimiento, ¿verdad? Eso ya lo tenemos entendido, que cuando nacemos de nuevo su genética es puesta en nosotras, tenemos su simiente y dice que ahí nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando dice que fuimos escogidos en Él, ese escogimiento no surge en un plan de un hombre, no surge en un plan humano, porque no fuimos engendrados por voluntad de hombre ni voluntad de sangre, sino que por voluntad de Dios. Entonces, el escogimiento tuyo, ¿en quién surgió? ¿En quién se originó? ¿Por qué estás donde estás? ¿Por qué eres hijo de Dios? ¿Por qué estás pastoreando una iglesia? ¿Por qué el Señor te dio un ministerio? ¿Por qué eres un discipulador? ¿Por qué? ¿Porque eres muy pilas para hablar? No, el Señor te escogió, el Señor te eligió desde antes de la fundación del mundo. Puso un propósito y dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El problema muchas veces ha sido que como pues de plano me pusieron a estar en la iglesia, a enseñar, a dar la palabra, entonces creemos que el escogimiento surgió en la voluntad de un hombre. Pues porque tengo un título, soy licenciado, soy arquitecto, entonces creo que por eso me escogieron para estar en un lugar. Cuando hemos desvalorizado que el escogimiento surgió en el creador de tu vida, en Él surgió. Y por eso si le ponemos énfasis a eso y dice, según nos escogió en Él. En otras palabras te está diciendo, no te escogió ni tu mamá, ni tu papá, ni tu tío, ni nadie. Te escogí yo, fui yo quien te elegí, fui yo quien te puse nombre, fui yo quien te llamé. Eso está diciendo el Señor. Y hoy en el nombre de Jesús se va a botar toda falsa identidad que fuiste escogido por alguien más. Fuiste escogido por Dios. Amén. Aquí el parentesco no tiene nada que ver en el escogimiento de Dios. ¿Será que fui escogido porque soy el hijo del pastor? ¿Porque soy la hija del pastor? ¿O porque el pastor es mi tío, mi primo? ¿Por eso estoy al frente? Pues porque soy la esposa del apóstol, del pastor, del profeta, del evangelista. No, desde el momento que somos hechos hijos de Dios, el escogimiento se origina y proviene de Él. De Él proviene tu escogimiento. Ha sucedido mucho que la iglesia ha caminado en dependencias o esa codependencia como llamamos. Hay una codependencia todavía del cónyuge para poder desempeñar la tarea que el Señor nos ha llamado a realizar. Hay una dependencia todavía quizá de tu pastor para poder sentirte alguien dentro de la iglesia. ¿Qué te hace sentirte alguien dentro de la iglesia? ¿Un título? ¿Una función? Si tu identidad depende de un título y de una función, déjame explicártelo de esta manera. Es como que te estés agarrando de estos andamios. Es algo falso. En cualquier momento se viene abajo. Te quitan, por X razón, te quitan el cargo que estás ocupando. Si estás en alabanza y tu identidad radica, como decía ayer el profeta, en un instrumento, cuando ese instrumento deje de existir o por X razón, por X circunstancia no vas a ministrar, te van a poner a que escuches, a que estés sentado.
ya no eres nadie, porque tu identidad la basaste en una función, la basaste en algo, cuando nuestra identidad radica en que somos hijos de Dios. Amén. De ahí nadie te puede mover. Él te eligió, Él te escogió, Él te puso nombre. Dice, mi hijo eres tú. Anoche veíamos que con qué seguridad y con qué certeza David decía que el Señor lo había engendrado. Yo te engendré, mi hijo eres tú. Pero lo decía con una seguridad. Y esa es la seguridad que a la iglesia le ha hecho falta. Al decir iglesia estoy hablando de ti y de mí. Porque muchas veces, como decía ayer el apóstol Ronald, cuando se generaliza, decimos, eso es para los demás, pero nunca me toma en cuenta yo. Y cuando vemos que Él nos ha elegido, y quiero que ese mismo versículo lo vea en la versión hispanoamericana. Y dice, Él nos ha elegido en la persona ¿de quién? De Cristo. Dice Efesios 1:4 en la versión hispanoamericana, Él nos ha elegido en la persona de Cristo. Mi lugar está en Cristo, mi identidad está en Cristo, tu lugar está en Cristo, no está en una posición. Tu lugar y mi lugar radica en la persona de Cristo. Yo surjo, yo nazco de la persona de Cristo. Y cuando yo tengo ese entendimiento de que yo provengo de Él, no habrá nada que pueda moverme. Porque si el todo creador y el todopoderoso, de en Él surgió esa elección, aunque tú no seas pastor, aunque no seas discipulador, aunque no seas asistente, tu identidad va a ser muy correcta. Vas a tener la identidad del Hijo de Dios. Amén. Siempre en adiestramiento he estado enseñando y tratando de que cuando se habla de discipuladores en el libro de Grupo de Comunión Familiar, realmente la iglesia toda hemos sido llamada a ser discipuladores. Todos somos discipuladores. Hay que cumplir dentro de la estrategia un plan, que hay que pasar por un proceso, sí. Pero yo como hija de Dios tengo la responsabilidad de modelarte a ti. Y no necesito decir que soy discipuladora, soy hija de Dios para poder modelarte, al igual tú. Pero ¿por qué hago mención de esto? Porque muchas veces nos escondemos o hay excusas para estos títulos. Como yo no soy discipulador, yo no puedo modelar. Como yo no soy discipulador, por eso no me ponen enfrente. Cuando somos hijos de Dios, nos escondemos siempre detrás de algo. Siempre estamos escondiéndonos detrás para no estar al frente. Y eso es excusa para no poder aceptar la identidad que tenemos en Él. Sucede mucho cuando en una pareja, si soy esposa de un pastor, sucede mucho que siempre estoy atrás. Él es el elegido, a Él lo escogió Dios, Él es el apóstol, el profeta, al que Dios usa. ¿Y tú no eres hija de Dios, mujer? ¿No eres hija de Dios? ¿No pagó Dios tu precio? Él compró nuestra vida. Yo soy hija de Dios, yo tengo la genética de Él. Y por lo tanto yo valgo la sangre de Cristo. Y Cristo no pagó y no dio su vida para yo estar atrás y no tomar el lugar que tengo en Él. Dice que nos hizo sentar en esos lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén.
No es para estar atrás, ni tampoco para estar adelante de, es para estar en el lugar que es en Cristo. Mi lugar y tu lugar están en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿en dónde yo baso mi identidad? Y en el nombre de Jesús, hoy el Señor hará una operación y botará esas falsas identidades. Porque yo no puedo basar mi persona, mi identidad en otra persona. Ese es el peor error del humano. Y cuando esa persona deje de existir, ¿en quién tienes basada tu identidad? ¿En una función? ¿En una posición? Si tu identidad está basada en el discipulador y ese discipulador es enviado a otro lado, o qué sé yo que pueda pasar, ¿dónde está tu identidad? El error de un hijo de Dios es basar identidades en otras personas, cuando Dios mismo nos ha dado un lugar en Él. Amén. Quiero que vea un caso conmigo, veámoslo juntos. Es un caso que todos lo sabemos y lo hemos enseñado. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Usted sabe cuando Dios le da la directriz a Saúl de mandar a matar al rey Agag y a todos, todo lo que había con él, las ovejas, todo. Y esa directriz va de parte de Dios y se la va a dar Samuel a él. Pero ya todos sabemos que Samuel pues desobedeció la directriz. Dice que atendió a la voz del pueblo, consintió a lo que el pueblo quiso. Pero quiero que veamos este caso de cómo Saúl realmente no se veía como Dios lo había puesto. Lo que me llama la atención es que era un rey y no estaba gobernando 100 personas. Estaba gobernando una tribu, la tribu de Israel. Y vea conmigo qué dice. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 16. Ya después de que Samuel recibe la palabra de parte de Dios y se la va a declarar a Saúl, y le dice, versículo 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Versículo 17, y dijo Samuel, ¿llevan todos la lectura? Aunque eras pequeño en tus propios ojos, mire cómo se veía Saúl. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Cómo se veía Saúl? Bueno, empecemos por algo. ¿Quién era Saúl? Ya lo sabemos, solo es por hacer el contexto. ¿Quién era Saúl? Un rey, el rey de Israel. ¿Y a qué lo había puesto a gobernar el Señor? ¿A toda qué? A todo Israel, a todas las tribus de Israel. Ahora, un rey gobernando ¿qué? Vamos a decirlo, déjenme usar esto en nuestro contexto. No estaba pastoreando 2 iglesias. Lo habían puesto al frente ¿de qué? De toda la nación. Entonces, Saúl
¿Cómo debía de haberse visto él en el lugar donde él estaba gobernando? Aunque pues había sido elegido por el pueblo, pero Dios lo permitió. Entonces, ¿cómo debía de haberse visto Saúl? Como rey, como un hombre poderoso, capaz, ¿perdón? Principal, lo había puesto adelante. Pero dice, después de que peca, Dios le dice, Samuel le dice, déjame declararte lo que Dios me ha dicho de ti. Es que el que conoce el corazón, escudriña el corazón. El Dios de todo saber escudriña nuestros pensamientos, todo intento que hay en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Y Dios sabía cómo se estaba viendo Saúl. Así es que no te preocupes, que Dios sabe cómo te estás sintiendo en el lugar donde tú estás. Él sabe cómo está tu identidad. Y le dice, me encanta porque dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Si usted lee cómo era físicamente Saúl, dice que era un hombre, ¿cómo? Alto, ¿qué más? De buen parecer. En Guatemala diríamos así esto en buen chapín, nomás tenía el plantón, ¿verdad? Pero por dentro, ¿cómo se miraba él? Déjeme leérselo en la versión hispanoamericana. Versículo 17. Samuel dijo, aunque te consideras insignificante. Mire qué tremendo. Aunque te consideras insignificante, eres el jefe de las tribus de Israel, pues el Señor te ha ungido como rey de Israel. Era un rey ungido. Dios te ha ungido como rey de Israel, pero se veía muy pequeño. Déjame preguntarte y tú te lo contestas. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú en el lugar donde Dios te colocó? No le pongas título, no le pongas función. ¿Cómo te ves tú en el lugar donde Dios te puso? ¿Te ves pequeño? ¿Te ves insignificante? Mire, usted ya está listo para ir a pastorear. Ah, no, yo creo que eso sí, tal vez a otro. Y vaya pues, como no hay otro, mándeme. Pero ya vas mal porque tu identidad va incorrecta. Si vemos a Saúl y vemos a David, dos hombres totalmente diferentes, opuestos. Aquel que estaba entre las ovejas allá escondido, que ni el padre se acordaba de él, llega ahí con sus hermanos a dejar queso y se da cuenta que van a pelear y dice, ¿dónde está ese filisteo que está desafiando al pueblo de Dios? Ni era nada para él, porque Dios ya lo había buscado. Y Saúl, siendo rey, siendo ungido, le temió. Por eso es que muchas cosas la iglesia las ha perdido, porque no tiene la identidad correcta en él. Nuestro lugar está en Cristo. Y sin duda alguna vamos a seguir viendo el caso de Saúl, rey ungido, pero lejos de Dios. Vea conmigo ahí mismo en el capítulo 15, versículo 30. Le dice Saúl, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel,
y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Quiero que veamos dos énfasis aquí. Primero, cuando Samuel ya le declara que el reino iba a ser quitado, iba a ser rasgado, lo que Saúl le preocupó es qué iba a decir el pueblo de él. Mire qué tremenda la identidad de Saúl. Ni siquiera el hecho de decir pequé contra Dios, ¿cómo hago para alcanzar su perdón? Y yo no sé qué hubiera hecho ese hombre ahí para suplicar y rogar y arrepentirse genuinamente. Sin embargo, a Saúl le importaba que Samuel lo honrara delante de su pueblo. Lo tremendo que cuando carecemos de identidad nos importa más qué dice la gente que qué es lo que dice Dios de mí. Prefiero hacer lo que la gente dice a lo que Dios me está ordenando hacer. Y dice en este versículo: pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. ¿A cuántos nos importa más que seamos honrados delante del grupo de comunión familiar, delante de la iglesia? Que yo no quede mal, que no sepan que desobedecí, por favor, que no sepan que me quitaron. Saúl, por favor, ¿qué va a decir el pueblo si yo lo hice por ellos? Y ese es el problema, que cuando creemos que fuimos elegidos por un hombre, vamos a obedecer a la voz del hombre. Porque Saúl siempre se vio elegido por el pueblo y por eso obedeció a la voz del pueblo. Y luego dice: te ruego que vuelvas conmigo para que adore a tu Dios. Dos cosas en este punto. Te ruego que vuelvas conmigo. No era una adoración que Saúl iba a ofrecerle a Dios por su propia cuenta, por sus propios medios, de llegar a ofrecer ese perdón, ese sacrificio. No, le dice Samuel: te ruego que tú vuelvas conmigo. Mire qué dependencia la de Saúl con Samuel. Es que Samuel haya sido usado para ungir a Saúl no radicaba en Samuel la identidad, en Saúl no radicaba la identidad en Samuel. Que Dios use a siervos de Dios para enviarte a hacer algo no debe de radicar tu identidad en la persona que Dios usó. Tú debes de ir entendido que sí, Dios usó a un siervo de Dios, pero por elección de él mismo. Amén. Y entonces viene Saúl y le dice: por favor, ven conmigo, vuelve conmigo a adorar. Pero mire qué tremendo, le dice: a tu Dios. O sea que no era Dios de Saúl. A tu Dios, le dice. Y como se nos ha venido enseñando, esa era una adoración prestada que iba a dar Saúl. Siervos de Dios, ya no es tiempo de que estemos adorando con adoraciones prestadas, ni identidades prestadas. Cuando yo veo el caso de David cuando pecó, ay Dios, ese hombre rapidito se va en la presencia de Dios cuando Natán le llega a declarar su pecado y dice que él fue y adoró. Es una historia que me imagino que la he leído, ¿verdad? Y vemos la vida de David. Cuando David no necesitó de un Samuel para ir a adorar. David decía: entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. No necesitó prestar una adoración de nadie, porque David sabía quién era su Dios. David sabía en dónde radicaba su identidad. El asunto es que a estos dos hombres le pasaron, pero el problema es que a la iglesia, a los siervos de Dios, les está pasando.
Vimos el caso de Ana. Ana adoraba con lo que el Cana le daba. Adoración prestada. Jalando de otros lugares. Y viene Samuel y le dice: te ruego que vengas y adores conmigo a tu Dios. Y si lee usted el contexto de ese capítulo, le dice: yo aparté las ovejas, lo mejor, para que vayamos y adoremos a Jehová, tu Dios. Ni siquiera lo hizo para que él mismo ofreciera ese sacrificio. ¿Por quién estás tú trabajando en la obra del Señor? ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Con qué identidad lo estás haciendo? Como ministerios, mire, un rey ungido, pero dependiendo de Samuel. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Muere Samuel. Y dice que, usted lea en el capítulo 28, y dice que los filisteos iban a pelear, y dice que Samuel se turbó, se afligió, se acongojó, pero Samuel ya no estaba con él. Si quiere, véalo conmigo en el capítulo 28, dice que Samuel ya había muerto. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3. ¿Lo tiene? Y dice versículo 3: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a todos los encantores y adivinos. Bueno, versículo 4 dice: se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Por qué ya no le respondía a Dios? Porque el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Pero vea conmigo el versículo 11. Pues viene Saúl y en su desesperación trata de ir a buscar a Samuel, y le dice en versículo 11: la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Versículo 14, perdón. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto en un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, ¿cómo respondió? Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, ni por Urim. Por esto te he llamado, para que me declares. ¿Qué dice? Mire qué tremendo. A un muerto Samuel, Saúl dependiendo de un muerto. Qué tremendo. Tanta era la desesperación de este hombre que ni siquiera, voy a decirlo en buen chapín, ¿por qué no dobló rodillas y buscó a Dios? Fue a invocar a Samuel para que le dijera qué hacer, porque no sabía. Cuánto tiempo reinando, cuánto tiempo teniendo a toda la tribu de Israel, y nunca supo qué hacer. El problema es que hay ministerios muy dependientes que nunca saben qué hacer.
porque siempre están dependiendo de qué le dicen que vaya, que haga. No estoy hablando de que te salgas de cobertura, hay un orden. Pero aquí estamos hablando de quitar esas dependencias espirituales, porque eso te paraliza, eso no crea identidad en ti. Cuando tú buscas al Señor, cuando tú estás adorándole sin adoraciones prestadas, porque tu identidad no está basada en algo ni en alguien, sino que tu identidad está basada en Él. Entonces tú vas a saber qué hacer en esos momentos difíciles. ¿Cómo es posible que este hombre todavía le dice, yo no sé qué hacer? Y si usted sigue leyendo, qué tremendo, porque le dice, ya Dios te había hablado por medio de mí, que su espíritu se apartó de ti y se lo dio a David, tu compañero. Y hasta le dice, si vas a pelear con los filisteos, hoy mismo estarás conmigo, le dijo Samuel. En otras palabras le dijo, te vas a morir, ya nos vamos a ver. Tremendo, sígalo leyendo, ahí lo dice. Aquí nos vamos a encontrar tú y tus hijos. Ese hombre ahí quedó tirado, no comió, y la divina queriéndole dar de comer. El problema es tanto tiempo, elegidos, ungidos, el Señor hablándonos, pero todavía con una falsa identidad. Y con mucho amor y con mucho respeto quiero decir esto. Mujer, esposa de siervo de Dios, tu identidad no radica en tu esposo. Tu identidad radica en Él, de Él provienes, de Él surge tu identidad. Porque Él te creó a ti también para buenas obras y en ti puso su genética. ¿Por qué? ¿Por qué hago referencia a esto? ¿Qué pasa si el día de mañana tu esposo no está? Aquí Samuel se murió, Samuel no fue eterno. Y no estoy diciendo nada ni declarando nada, porque ya vi unos ojitos de unas esposas así como que. Pero es que tú no eres alguien por alguien más. Tú eres la hija de Dios, la elegida de Dios por Él y para Él. Exista quien exista, viva quien viva, pero si tú vives, Él vive en ti. Amén. ¿Por qué lo digo con esta certeza? Porque Dios se ha determinado a levantar también a la mujer para su obra, porque fuimos creadas en Él y para Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mujer no debe depender su identidad ni que radique en un hombre. Tu lugar y mi lugar están en Cristo. Amén. Por eso dice, fuimos escogidos en Él. Y cuando tienes ese entendimiento, nada te va a poder parar ni paralizar. Digan lo que digan, nada te va a poder estorbar. Porque eres la hija, la sierva de Dios, eres el siervo de Dios, que Él escogió para su plan y para su propósito. Por eso aquí no se vale identidades prestadas. Devuélvalas, no son suyas. Usted es único como Dios es único. Nos hizo únicos, con características específicas. Habrán parecidos físicos, pero no como usted. Usted es usted. Y cuando empiezas a disfrutar eso en el Señor, entonces empiezas a realizar el ministerio con esa identidad. Empiezas a caminar en donde Dios te dijo. Empiezas a hacer lo que Él te dijo. Qué tremendo ver la diferencia de un David y de un Saúl. Usted se sabe toda la historia de ellos.
Dos reyes con dos corazones diferentes. Dos reyes con dos identidades diferentes. Saúl oía al pueblo y David oía la voz de Dios. ¿A quién estás oyendo tú como ministerio, como discípulo? Es que yo dejé lo mejor porque el pueblo me lo pidió, consintiendo. Con razón Dios le dijo, Él te desechó. Pero ¿por qué no pasó lo mismo con David? Es que David sabía entrar a adorar, sabía entrar a pedir perdón, sabía arrepentirse, sabía que había fallado, pero ahí aprendió a conocer a un Dios misericordioso. Y esas circunstancias de David, ese pecado, ese pasado, no definieron su futuro ni definieron su identidad. Y el problema de la iglesia es que aún si se peca, si tuvimos un pasado quizás espantoso, qué sé yo, pero eso define nuestro futuro. Ninguna circunstancia debe definir nuestro futuro. Siervos de Dios, ninguna circunstancia debe definir nuestro futuro. Es Él quien lo ha elegido, quien lo ha trazado para nosotros. Yo no veo a un Pedro que cuando Jesús le dijo, me vas a negar, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y le dice, yo te espero allá porque hay que confirmar a tus hermanos. Pero yo no veo a un Pedro, ay, resucitó el Señor, ay, no, qué vergüenza presentarme delante de Él, yo que anduve con Él. No, veo a un Pedro que tuvo su proceso, pecó, falló, pero supo arrepentirse. Y si algo el siervo de Dios y en el reino de Dios debe de caracterizar, es el arrepentimiento genuino delante de Él. No hay reino de Dios si no hay un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. De lo contrario, todo es falsedad. Todo el ministerio lo vamos a realizar en una falsedad. Debe de haber un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. El arrepentimiento es algo que se ha perdido en los siervos de Dios. Se ha perdido ese arrepentimiento porque creemos que es el primer arrepentimiento. El arrepentimiento es un estilo de vida en donde yo debo de reconocer que necesito cada día más de Él. Pero el siervo de Dios hoy no. Él me eligió, yo soy el siervo de Dios. Que está siendo perfeccionado, que estamos siendo perfeccionados. ¿En dónde ha estado radicando nuestra identidad? ¿Por qué no hemos actuado como Él quiere que actuemos? ¿Por qué todavía estamos atrás o dependiendo de algo? Veo a una Sara que cuando Dios le habla a Abraham, detrás de la tienda, detrás de la cortina, dice que escuchaba lo que Dios hablaba con Abraham. Con razón se rió y dijo, no, voy a poder yo tener deleite a esta edad. Porque nunca se vio incluida en ese plan. Y lo que sucede que nos ha estado pasando, que el Señor dando su palabra, su revelación, pero ¿será que será para mí? Escondidos. ¿Y con quién va a realizar Dios su plan? Si te escogió a ti y me escogió a mí. Pero se necesita esa identidad correcta en Él. Discípulos, discipuladores que vayan con esa identidad correcta, que fueron elegidos por Él. Quizás hay, definitivamente sin Él, quizás hay mujeres discipuladoras, vayan con esa identidad correcta en Él. Siervos de Dios, ya no es tiempo de estar pastoreando con identidades falsas. La identidad correcta que eres el siervo de Dios que Dios puso en esa iglesia para perfeccionarla, para llevarla a la imagen de Jesucristo.
Es que se hace necesario que nuestra identidad esté correcta delante de Él. Cuando tu identidad depende de lo que oyes, no vas a poder avanzar. Ese fue uno de los problemas de Saúl. Él oyó al pueblo, oyó al filisteo, tuvo miedo. Las mismas palabras que oyó Saúl, las oyó David, dice el capítulo. Pero la diferencia es que David no lo vio como lo vio Saúl. Porque Saúl nunca tuvo esa relación directa con el Señor. Y déjame decirte que si algo traerá una identidad correcta en ti, es una relación correcta con Dios. Cuando tenemos una relación correcta con Él, la identidad cada vez más va creciendo, va madurando y se va expresando hasta llegar a esa plenitud. Es una identidad expresada en Él. ¿Por qué muchas veces he escuchado a muchos discípulos decir es que me quitaron del lugar en donde estaba funcionando, ya no estoy tocando, ya no estoy cantando? Basaste tu identidad en una función cuando tú vales más que una función. Por ser hijos de Dios, Él nos da un lugar y nos da un ministerio, una función para perfeccionar y los santos para hacer la obra del ministerio. Pero jamás lo bases en eso. El gran error de Saúl fue basar su identidad en Samuel. Samuel dejó de existir. Saúl se perdió de conocer a ese Dios misericordioso. Cuando basamos la identidad en una función y nos quitan eso, qué perdida la que nos damos. Cuando el Señor corrigió el entendimiento de que no eran pastoras, eso sí fue un caos. Oí a muchas mujeres decir, ¿y ahora quién soy? Ya no soy pastora. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo me dicen? En una ocasión llegué a una iglesia y me saludan y me dice hermana Mari, sierva de Dios, pastor, no sé cómo decirle. Dígame Mari. No sé, o sea, hasta los discípulos se sintieron perdidos. ¿Y ahora qué le digo? Dice. Y las esposas, ¿y ahora quién soy? ¿Quién soy? Ahora yo te pregunto, ¿quién eres? ¿Quién eres? Quítale el título por un momento. Eres un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Eso vale más que cualquier cosa. Por ser hijos de Dios, Él me puso en un lugar, me dio un lugar, me dio una función, pero primero me hizo hija de Dios. No te pierdas en eso. No te sientas mal si te reconocen o no te reconocen. Eso no te va a quitar ni te va a poner. Problema de ellos. Dios te eligió a ti. Amén. Es que mire, nadie reconoce mi trabajo pastoral. Dios que ve en secreto te recompensará en público. ¿Cuál es el problema? Buscamos honra de hombres cuando la honra tiene que venir de Dios. Sigue trabajando porque Él a su debido tiempo te exaltará. Amén. Por eso es que nuestra identidad debe de radicar en el que creó nuestra vida, el que nos formó. Con razón David tenía un gran entendimiento y decía,
Tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me entretejiste, tú me conoces, conoces mi andar, mi levantarme, mi sentarme, mi acostarme y aún mi suspirar no te es oculto. Sabía de dónde venía y de dónde provenía. ¿Qué eres, esposa de pastor? ¿Qué eres en el Señor? ¿Quién eres en el Señor? ¿Ah? No nos perdamos en eso. Jesús no se perdió en eso. Unos decían que él era hijo de Belcebú, que por Belcebú echaba demonios, que era hijo de José. No le afectó. El problema de la iglesia es que sí le afecta lo que oye. Nuestra identidad la basamos en lo que oímos y prejuiciamos muchas veces, etiquetamos y ya nos armamos una imagen de alguien. ¿No fue eso lo que le pasó a Ananías cuando Dios le habla a Ananías y le dice, ve a orar por, ya se me hicieron, Saúl, ve a orar por él? Dice, Señor, he oído. ¿Qué lo paralizó a este hombre? Lo que había oído. Señor, he oído de todos los males que ha hecho él. Y muchas veces no actuamos en lo que Dios nos ha llamado por lo que hemos oído de lo que la gente dice de nosotros. Y cuando tú vives por lo que la gente dice de ti, nunca podrás avanzar. Deja de vivir por lo que la gente dice de ti. Si da buen testimonio, no es que no te importe y te vas a empezar a comportar como fuera de orden, con un testimonio correcto. Sigue diciendo en el capítulo 16 que Jehová estaba con David porque David se conducía prudentemente en todos los asuntos del Señor. Identidad prestada y adoración prestada, abajo. Amén. Porque el Hijo de Dios, yo no veo a Jesucristo con una identidad prestada. El Hijo del Dios viviente. Por eso pudo hacer la obra del ministerio. Por eso actuó como actuó. Porque su identidad era correcta. Yo sé de dónde vengo, de dónde he venido y hacia dónde voy. Una de los problemas es que ni siquiera sabemos de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Haz la prueba, pregúntale a un discípulo. ¿Por qué está en adiestramiento? ¿Hacia dónde lo va a llevar el adiestramiento? ¿Hacia dónde lo va a conducir el discipulado? O hagámoslo aquí pues, ¿por qué estamos en discipulado y en adiestramiento? ¿No fue eso lo que los discípulos le dijeron a Jesús? Tú sabes para dónde vas, pero nosotros no sabemos. Tomás le dice, Jesús dice, yo sé para dónde voy. Y Tomás le dice, nosotros no sabemos el camino. Y entonces, ¿en dónde estuvo todo ese discipulado? Porque dependían de esa persona física. Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá el Consolador. Y dice que antes se llenó de tristeza su corazón. ¿Cómo reaccionaría tu iglesia si le dices que hay un cambio pastoral, siervo de Dios? Es que nos aferramos a lugares cuando es el Señor quien decide hacia dónde vamos. No se lleven a mi pastor. Claro, lo amas y eso no hay duda, ¿verdad? Pero así como puede haber un cambio pastoral, el Señor quitar a un pastor, va a enviar a otro siervo de Dios que también lo va a hacer, porque es un llamado de Dios. Discípulos no
no pongan su identidad en un ministerio. ¿Por qué? Porque nuestra identidad debe de radicar en Él, en Él. Por eso dice, según nos escogió en Él, en Él. Así es que tu escogimiento está en Él, seas hijo de pastor o seas quien seas, tu escogimiento está en Él. Amén. Y en el nombre de Jesús, si definitivamente hay hijos de pastores acá, pero no radiques tu identidad en tu papá. Tú eres hijo de Dios. Y el siervo de Dios, quien es tu padre, él es un hijo de Dios, pero tú también eres un llamado. Hay hijos de pastores que todavía dependen del ministerio del padre. No estoy hablando de independizarse ni salirse de cobertura ni fuera de orden. Pero ciertamente también tú eres un hijo de Dios. Y tú tienes tu identidad propia. Si un día no está tu papá porque se fue de viaje, que tú sepas qué hacer, porque eres el siervo de Dios también y eres el hijo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque se hace necesario que si vive Cristo en mí, Cristo, el que mora en mí, es un Cristo de identidad. Entonces se hace necesario que tú y yo tengamos esa identidad correcta para ir, para abrir, para estar, para enseñar, para ser ubicadas también. Es que el ser hijo de título. El ser hijo de Dios no es una función. Mi identidad proviene de Él. Y cuando proviene de Él, ahí va implícito el propósito de Dios. Ahí va de paquete ese propósito de Dios en mi vida. Decía que cuando veía a una Sara detrás, escuchando lo que Dios le hablaba a Abraham. Pero el Señor trabajó mucho en Sara. El proceso que Sara pasó, pero lo vemos después en Hebreos 11 y dice, aún la misma Sara, siendo estéril, creyó que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido. Lo que necesitamos como hijos de